canción que vamos a interpretar en este momento se llama Espíritu de Dios, va a ser de mucha ayuda para nuestra oración y nuestra reflexión personal. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor y lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Todo su amor, deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad este espacio que nos brindan para evangelizarles y catequizarles. Hoy vamos a tratar el tema de la familia, teniendo en cuenta el quinquenio de la exhortación Amoris Laetitia. Quiero presentar a unos invitados especiales que realmente es un ejemplo para hablar del tema de la familia. Y vamos a entablar un diálogo con ellos precisamente de la experiencia y de la construcción como familia. Ruth, bienvenida. Carlos, bienvenidos. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo quisiera en primer momento que entonces se presentaron un poco, un programa que tiene mucha repertorio, muchos lugares es transmitido este programa. Yo quisiera que en primer momento se presentaran y bueno, bienvenidos y muchas gracias por este programa. Gracias, Juan Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos los esposos Orellana Restrepo, ella es Ruth. Y él es Carlos. Bueno, tenemos 43 años de casados, tenemos 2 hijos ya casados con un par de nietos. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 20 años, Carlos tenía 22. Y bueno, empezamos nuestra vida conyugal creyendo que era muy sencillo y muy fácil. Dijimos, bueno, un día éramos muy buenos amigos, compañeros de estudio. Y nos fuimos a celebrar el grado porque terminamos nuestra carrera. Y sin ser novios, siendo muy buenos amigos, Carlos me dijo, ¿por qué no nos casamos? Y yo me sorprendí muchísimo porque a mí me gustaba mucho, pero nunca me imaginé que él me fuera a pedir a mí matrimonio. Entonces yo le dije, bueno, sí, pero vamos como que a pensarlo un poquito más. Y ahí, bueno, nos comprometimos y pusimos de fecha para matrimonio 1 año después. Sí. Bueno, ese ahí fue el comienzo de nuestra vida como pareja. Nosotros inicialmente, inclusive antes de casarnos, dijimos, bueno, vamos a ver si nos casamos por lo civil. Sí. ¿Con qué fin?
por si el matrimonio no funcionaba, entonces nosotros nos podíamos separar tranquilamente. Y lo otro era que nosotros no nos queríamos pompa, no queríamos nada, sino que queríamos casarnos de blue jean. Sí. Entonces eso fue. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un cursillo prematrimonial porque para saber cómo es que se come eso. Sí. Bueno. De todas maneras, en nuestras casas era un escándalo decir que nos íbamos a casar por lo civil. Sí, apenas claro. estaba, pues eran los años 70, era la época de la revolución sexual. Todo eso, No, pues nosotros éramos los rebeldes, nos queríamos casar de blue jean, y en mi casa me decían, no, la hija menor, ¿cómo se va a casar de blue jean? Y que estuviera pues pidiendo limosna, y cómo que por el civil. Bueno, Así es. total que eso pues era inaudito para nuestras familias, entonces por eso decidimos hacer nuestro cursillo prematrimonial, pues para empezar a hacer las cosas pues como debía ser, pues salir un poco de la rebeldía. Afortunadamente, dentro del cursillo conocimos un sacerdote muy joven, era como la edad nuestra más o menos, y él dentro del cursillo nos animó para que nos casáramos por la iglesia. Nos dijo muchas cosas muy bonitas sobre el sacramento, pero también nos dijo, si quiere, como ustedes no quieren pompa, yo los voy a casar a ustedes en la capilla privada de allá de Maús. Entonces, Sí. le dije, qué bueno, listo. Y nosotros dijimos todos felices pues porque nos íbamos a casar por una privada. Resulta que días antes de la fecha de matrimonio, que fue el 23 de diciembre del 77, lo enviaron a, él a una misión a Amazonas. Entonces nos llamó y dijo, qué pena, pero no va a poder. Pues nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Correr para la iglesia más cercana, que era la de Ruth, pues a que le pertenecía, que era la iglesia de las Américas, que es bien grande, o sea que nosotros no queríamos pompas, pero nos tocó una iglesia bien grandota. La Catedral Nuestra Señora de los Dolores en la América. El que no quiere caldos en la Que así mismo es. No, y no solamente 2 tazas de esta porción, sino 2 tazas, porque cuando llegamos a casarnos, resulta que eran las 8, nos casamos a las 8 de la mañana, y yo entré, y el padre dijo nombre del padre, y en el momento que el padre dijo nombre del padre y del hijo, entró Ruth. Y nos dejó en esa misa todo el tiempo ahí parados. No nos casó. No nos casó. Y entonces yo le decía, yo parecía un fiscal de tránsito diciéndole al padre que qué pasaba con nosotros. Y él ni se inmutó. Cuando terminó la misa dijo, bueno, ahora sí les voy a hacer una ceremonia para que se casen, porque es que ustedes no estuvieron desde el principio. Claro, la novia no había llegado. No había que se respete llegar. Entonces, Así es. ahí era, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. O sea, no queríamos de esas cosas y nos tocó. Han dicho muchas cosas ustedes. Sé que les ha rendido mucho el tiempo. ¿Qué hicieron? Bueno, Primero personalmente y después como pareja. Muy bien. sí, ya después nos fuimos, nos dedicamos a vivir. Tuvimos nuestro primer hijo a los 2 años. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos dos hijos. Después tuvimos el primer Andrés Mauricio, Andrés Y Mauricio. 5 años después vino la niña. 5 años, pero al año y medio, perdón, a los 6 meses de Andrés Mauricio estar nacido, tuvimos una discusión Rudy y yo, y ahí fue el primer, el decir yo, me voy, devuelvo para mi casa. Y yo decido, y agarré, y no solamente dejar Rudy, sino que me fui con el niño. Me devuelvo para la que yo decía que era mi casa. Sí. Cuando llego donde mi mamá, digo, no, lo que pasa es que ya no quiero estar más con esa mujer. Mi mamá me dijo, no, señor, esta no es su casa. Su casa es allá, donde está su mujer. A esa es su casa. Muy bien. ¿De dónde era? Pero, y usted tiene problemas, arréglelos con ella. Y entonces, obviamente, me volví. Nosotros estuvimos disgustados unos días, pero después volvimos otra vez, nos arreglamos. Luego pasaron los años, vino la otra niña a los 5 años. Así es. Pero de todo esto, Juan Pablo, nosotros vivimos 20 años de matrimonio en altas y bajas, altas y bajas. Claro que nosotros pensábamos que estábamos viviendo un matrimonio común y corriente. Común y corriente, pues sí. como lo vive todo el mundo. Sí. Y Carlos con su trabajo, yo con el mío, íbamos ascendiendo en nuestros trabajos. Cada uno tenía su vida, su individualidad. O sea, no estábamos, claro, no habíamos, a pesar de que éramos tan buenos amigos, a pesar de que hicimos un cursillo prematrimonial, no estábamos lo suficientemente preparados para una vida matrimonial. Sí. Entonces, vivimos el egoísmo, vivimos el orgullo, vivimos la Individualismo. individualidad. Entonces, eso nos fue afectando, no nos dábamos cuenta, pero eso iba siendo una bola de nieve y cuando menos pensamos, pues íbamos cayendo en un problema, otro problema, y no lo hablábamos
a profundidad, sino que, bueno, ya sí, nos contentamos y seguimos nuestra vida. Después venía otro problema, nos contentamos y seguimos nuestra vida. Eso se fue acumulando hasta que llegó un momento en que nuestra situación fue tan difícil que estuvimos a punto de separarnos. Sí. Y tan grave fue el hecho de que yo tomé la decisión de irme del país. Me fui del país, Carlos se quedó mientras arreglábamos los papeles y yo dije, bueno, me tomo en juego la última carta. Yo le voy a decir, si él se quiere venir conmigo, ahí sí no le pregunté siquiera si los hijos eran de él o mío, no, yo me llevo a mis hijos y si él se quiere venir con nosotros, bueno, y si no, yo lo saco adelante, porque no soy ni la primera ni la última que se va a separar. Sí. O sea, tenía en mi mente el divorcio, tenía en mi mente la separación, pero eso no era lo que quería Dios para nosotros, pero no estábamos claros. Éramos jóvenes, queríamos salir adelante, teníamos nuestra casa, nuestro carro, vivíamos bien, teníamos los muchachos en buenos colegios, creíamos que el tener los niños en un colegio católico, en que hicieran sus sacramentos, que con eso cumplíamos, pero no les estábamos dando el ejemplo de vida. Así es. Entonces, bueno, Carlos afortunadamente me dijo, no, yo me voy con ustedes, cambiamos de vida y volvemos a empezar. Sí. Eso fue un nuevo inicio para nosotros, llegar a Venezuela. Y toda esta experiencia que nos han contado de unidad, de permanencia en el tiempo, vamos a sostenerla bíblicamente. Vamos a leer, queridos Carlos, si quiere vamos a compartir el capítulo 2 a partir del versículo 23 del Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 23. Dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para hacer una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Juan Pablo, este capítulo, pero yo sí quisiera antes de también tomar el capítulo del Génesis 1 del 26, sí, hágale, que dice, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros nos ponemos a ver esta palabra que dijo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y después dijo, y creó Dios a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. O sea, nos creó, él no dijo solamente hombre y solamente mujer, no dijo varón y mujer. Ahí está la unidad. Imagínese nosotros, mi esposa va a explicar eso. Somos diferentes, pero complementarios. Claro, porque el Señor quería, así como Él es el Dios nuestro, es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viven en perfecta unidad y en perfecta armonía, así quería que fuéramos nosotros, así nos creó, que nosotros también fuéramos complementarios, pero fuéramos uno y fuéramos extremadamente felices. Así es. Pero no teníamos ese conocimiento cuando nos casamos. A pesar de que nosotros fuimos a la iglesia, recibimos el sacramento, no estábamos tan conscientes de que cuando salimos de allí, no salíamos dos, sino que salíamos tres, que éramos uno. El sacerdote era nuestro testigo, nosotros éramos los ministros de ese sacramento, nos estábamos diciendo sí para toda la vida. Sin embargo, allá había una campanita diciendo, no, si no te funciona te separas. Imagínate, pero Dios no, o sea, el plan de Dios era totalmente distinto, no era como el nuestro. El plan de Dios era que nosotros viviéramos una comunidad de vida y amor. Vida y amor. Que viviéramos a su imagen y semejanza, como Él es uno, como Él es, están en perfecta armonía, comunión. Y no comunión, y lo que hace el Padre lo sabe el Hijo y lo sabe el Espíritu Santo. Así es. O sea, no vivimos independientemente, individualmente. Y no pierden la individualidad. Que el ministerio de esa unidad no nos haga sentir de que estamos perdiendo mi individualidad, mi personalidad, sino al contrario. Carlos y yo somos totalmente diferentes, psicológicamente, espiritualmente, materialmente. Entonces, pensamos diferente, actuamos diferente, pero nos complementamos. Esas diferencias no nos separan, nos complementan y nos hacen una comunidad de vida y amor. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos replicar en nuestros hijos. Así es. Juan Pablo, y fue 20 años después que nosotros entendimos, y también la lectura que tú nos acabaste de decir que compartiera, que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ahí entendí yo a mi mamá. A mi mamá, que definitivamente una santa, que me dijo, se devuelve para su casa porque usted me dejó cuando se casó. Y ese es el error que nosotros cometemos cuando nos casamos, que creemos que podemos volver a nuestra casa cuando queramos. No,
La palabra es muy clara, dejarás a tu padre y a tu madre. Y muchos, yo digo que si mi mamá hubiera sido desde una mamá alcahueta, una mamá de esas que no, que mi hijito, que por qué pecado, Véngase pa' acá. ahí nos hubiéramos separado y a lo mejor no estuviéramos aquí sentados. Entonces, pero eso lo entendimos 20 años después de Juan Pablo. Y cuando Dios creó al hombre y la mujer, hombre y mujer, no dos hombres o dos mujeres, Así sino es. hombre y mujer para que se complementaran y fueran uno. Y los puso en el jardín del Edén. Uno lo lee y dice, no, eso es de la Biblia, eso es un pasaje, bueno, eso es historia, eso es teología. Y no lo asimila con su propia vida, pero nosotros lo vivimos han asimilado, porque nosotros lo han entendido. éramos amigos, nos comunicábamos muchas cosas, pero cuando nos casamos empezamos a vivir el individualismo y ya no había esa comunidad, esa comunicación. Entonces, no sé, los dos se sentían desnudos. Ya no era como antes que no tenían vergüenza. Teníamos vergüenza, ¿por qué? Porque nos guardábamos muchas cosas. Yo no le decía muchas cosas a Carlos porque ya vi que su carácter era fuerte, entonces me daba miedo que reaccionara o que se molestara, entonces me guardaba cosas, no se las decía. Él tampoco me decía cosas para evitar problemas. Entonces se fue rompiendo esa comunicación y fuimos viviendo cada uno como paralelamente. Así. Entonces ahí no había unidad. Ahí y estábamos viviendo igual que Adán y Eva en el paraíso, pero aquí en este momento, aquí y ahora. Sí, sí. Entonces, Pero esta palabrita dice, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Eso lo entendimos después, fue Juan Pablo, que esa indicaba que es que nosotros como matrimonio teníamos que ser transparentes el uno con el otro. Con el uno, con el otro. Exactamente. Incluso yo quisiera hacerles una pregunta de acuerdo a esto. Tenemos claro, vean, la corporidad se expresa en un cuerpo de varón y en un cuerpo de mujer. Se distinguen, pero se complementan. Las propiedades del matrimonio es la unidad y la indisolubilidad. No hemos tratado mucho el tema de la indisolubilidad. Yo quisiera que usted nos compartiera con nosotros un consejo para aquellas parejas que no tienen claro la indisolubilidad, incluso contemplan el divorcio como algo normal. ¿Qué les dirán? Bueno, nosotros 20 años, los 20 primeros años no podríamos decirle a una pareja no se separe porque nosotros inicialmente, contemplaban. claro, Claro. desde que nos casamos ya lo teníamos ahí. Pero 20 años después, ya para nosotros esa palabra la tuvimos que sacar de nuestro léxico y no había separación. y nuestro corazón. Sí, porque es que es muy fácil cambiar de pareja, Juan Pablo, Sí. pero es más fácil cambiar de actitud. Entonces, cuando yo, Carlos Orellana, entendí de que era más fácil cambiar mi actitud que cambiar de pareja, mis cosas cambiaron. Entonces y dijimos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener inconvenientes, pero los problemas de los primeros 20 años es que no los hablábamos. Después ahorita, en el momento, yo creo que podemos discutir más, pero son discusiones de aclaración, o sea, no me gustó esto, yo digo mis sentimientos. Claro, seguimos discutiendo, pero ya no pensando en que, bueno, yo me voy a separar de este No, hombre, total. si no se mejora él, Así. me voy, porque eso fue lo que yo pensé cuando llegamos a Venezuela, vivimos 7 años después, yo sentía que no había recuperado lo que había perdido aquí, entonces tomé la decisión, no, me voy por mi país, me voy a buscar a mi familia, a mi trabajo, yo tenía una buena profesión, tenía un buen cargo, y yo dije, bueno, nada, me voy y lo dejo, o sea, como actuando sin saber que él era mi responsabilidad, que cuando yo decidí casarme con él, le dije sí, pero sí para toda la vida, que él era mi responsabilidad y que me había casado para hacerlo feliz a él, Y yo no para también. que él me hiciera feliz a mí. Y yo también me había casado para hacerla feliz, porque es que nosotros entendemos mal la felicidad. Exacto, yo quería que habláramos un poquito también de eso. Nosotros entendemos la felicidad como libre de problemas. Eso no es la felicidad. Yo quisiera que nos hablara un poco de eso también, de la felicidad. Ustedes cómo concebían la felicidad, hoy cómo la conciben. Bueno, primero, perdón, Gorda, yo primero voy a hablar de la felicidad que yo creía cuando me casé. Yo decía, bueno, yo me casé para hacerme feliz, para hacerme yo feliz. Sí. Eso decía. Egoísmo, claro. Sí, entonces, pero después cuando con el tiempo entendí que no me había casado para hacerme feliz yo, sino para hacer feliz a esta mujer Y a nuestros hijos. y a nuestros hijos de la descendencia, y entonces las cosas cambiaron.
Porque es que Ruth decía ahorita que yo soy responsabilidad de ella, pero ella es mi responsabilidad. Claro, total, muy bien. Inclusive, no solamente en la forma de pensar, sino en las formas cotidianas, ¿verdad? Unas formas cosas sencillas, Juan Pablo. Sí. Cuando yo me casé, yo decía, pues en mi casa a mí me tocaba hacer muchas cosas. Pero cuando me casé dije, yo ya tengo una mujer para que me haga las cosas, que me planche, me lave, no sé qué, porque esa es la responsabilidad de la mujer. Pero lo que yo no había entendido es que no es responsabilidad de la mujer, que todas las cosas de la casa, todas, desde barrer, trapear, lavar, comer, no sé qué, es responsabilidad de dos. Y el Señor fue muy sabio. Una sola carne. Es correcto. Una sola carne. El Señor fue muy claro. Sigamos con todo este tema de las propiedades, la unidad. Uno de las cosas que más ataca el tema de la unidad es la infidelidad. Háblenos un poquito cómo han vivido la infidelidad. Vea, la infidelidad nosotros pasamos por la infidelidad de parte mía y la pudimos superar 20 años después. Pero la infidelidad no solamente es carnal, Juan Pablo. Sí, sí. Yo podría decir que yo también fui infiel. Yo fui infiel porque cuando se nos presentó esa situación de infidelidad, yo no veía mis errores, yo no veía mis defectos. Sí. No veía sino los defectos de Carlos, que él se fue, que estaba con otra persona, que no le estaba respondiendo a nuestros hijos. Y eso lo hice como comentándoselo a mi familia, a mis amigas. Sí. Entonces, yo fui infiel porque hablaba mal de mi esposo. Al hablar mal de mi esposo, habló mal de mis gustos. Y mi responsabilidad no era acabarlo de hundir, sino al contrario, sacarlo de la dificultad. O sea, ayudarlo. Porque a eso nos comprometimos cuando nos casamos, a hacernos fiel, ayudándonos en las buenas y en las malas, en las dificultades, en los momentos buenos. Y eso no lo tenía tan claro. Entonces, para nosotros esa época fue muy difícil y fue la que nos llevó a tomar la decisión de irnos del país. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor es tan grande y misericordioso que aunque caemos, aunque nos hundimos en el fango, Él nos saca y nos trae y nos da su misericordia y su gracia. Entonces, bueno, allá 7 años después, como les comentaba ahorita, cuando tomé la decisión de regresarme, le comenté a una amiga también que iba a hacer eso y me dijo, no, pero hagan un encuentro conyugal antes de irse. Y le digo, bueno, sí, para que él se dé cuenta de todas las equivocaciones y que no ha corregido nada de lo que debía corregir. O sea, yo no veía mis faltas, no veía las faltas de Carlos. Entonces, entramos a ese encuentro, pero Dios en su misericordia nos abrió los ojos, como los discípulos de Maús, nos abrió los ojos, o por lo menos a mí me abrió los ojos, de ver de que yo también tenía responsabilidad en las dificultades, en los problemas y en las crisis que estábamos viviendo. Y cómo podíamos solucionarlos. Se nos abrió el panorama cuando escuchamos que Dios tenía un plan para nosotros, un plan de comunidad, de vida, de amor, un plan de unidad, de transparencia, que yo ya no podía estarme guardando tanto. Me guardé muchos dolores y sentimientos durante 20 años y nunca se los dije, mira Carlos, me dolió que me hicieras esto, por esto. Y entonces, claro, el que iba a saber que a mí me estaba doliendo, él no piensa como yo. Entonces, entendí que los dos pensamos diferente. Es más, hasta en nuestra intimidad. Carlos necesita tener intimidad para sentirse amado, pero yo necesito sentirme amada para tener intimidad. Somos totalmente distintos, o sea, psicológicamente, físicamente, afectivamente. Entonces, eso lo vine a entender mucho después, pero nunca es tarde. El Señor siempre nos da otra oportunidad. Exacto, y no, incluso nosotros en consejería pastoral, un área del seminario, nos decían con los esposos, no pueden suponer nada. O sea, el que va a saber realmente que si estaba enferma, uno no puede suponer nada. Pasemos al tema de los hijos. San Agustín llama a los hijos dentro del matrimonio como la corona del matrimonio. ¿Cómo no educar a sus hijos? El tema de los hijos es un tema bastante complejo. Sí, y bien hermoso. Quisiera que nos compartieran también lo siguiente. ¿Qué le diría a aquellas parejas, a aquellos matrimonios que se cierran al don de la vida, incluso aquellos que no hay una paternidad responsable? El Papa Francisco en su momento dijo, no nos podemos estar multiplicando como conejos. ¿Qué le diría tanto al que se cierra al don de la vida como al que no tiene una paternidad responsable? ¿Qué les diría? Bueno, esta Biblia que está aquí, se la regalamos nosotros a nuestro hijo. Yo voy a empezar con esto y voy a contar. Esta Biblia, cuando él se fue a casar, se la regalamos nosotros y entonces hay un escrito de esa fecha que dice, Dios cuenta contigo, Andrés. Dios Padre te ha hecho co-creador de tu reino.
a través de los hijos que le quieres dar. En el amor que su Hijo Jesús nos enseñó y con la fuerza del Santo, de su Espíritu Santo, para que luches por su santidad y la de tu esposa y de toda tu familia. Eso fue, este fue el escrito que cuando le entregamos esta Biblia a Andrés Mauricio. Andrés Mauricio. Entonces ahorita yo me voy a devolver desde el principio de nuestro matrimonio. Sí. Cuando nosotros nos casamos, lo primero que le dicen a uno, disfrute, no vea antes de tener hijos. Entonces nosotros hicimos caso de eso y empezamos a tomar pastillas porque lo hicimos. Nosotros no podemos planificar con métodos artificiales. Pero todos los que se nos atravesaban y los que fueran más efectivos, que bueno, no, para no mencionar ninguno, pero yo creo que los probamos todos. Sin embargo, estando en eso... Bueno, porque también uno iba al médico, fuimos a Pro Familia, porque para que nos orientaran, lo primero que nos dicen, no, usted se tiene que poner este dispositivo. Sí. O sea, si me lo dice el médico, eso es lo que debo y son hacer. situaciones muy difíciles, incluso con lo de Pro Familia. No estábamos preparados. Claro, si eso me lo dice el médico, pues eso tiene que ser lo bueno. Y como uno es joven, como uno en ese tiempo estaba joven, y entonces ellos son los que más saben, entonces bueno, vamos a hacerlo. Pero después resolvimos tener a nuestro hijo, e inclusive... Salieron a la vida. Sí, nuestro hijo inclusive, dijimos nosotros que queríamos que sea varón y que fuera con ciertas características y nos salió. Dios nos premió. Dios nos premió con eso. Después cuando vino nuestra hija, también la planificamos y dijimos, bueno, que sea mujer, también con las características que parezca, bueno, nuestro hijo que se parezca a mí, que la hija se parezca, y ellos son, la hija se parece, los dos tenemos, entonces, ese fue un regalo de Dios, pero, y también nosotros empezamos a meterlo en colegios católicos. Andrés estuvo en La Salle. Delegamos mucho la formación religiosa a la escuela, al colegio. Y claro, nosotros preocupados por tener nuestra posición laboral, porque tuviéramos la oportunidad de tener que los niños fueran a un club, vivir en un buen sitio, todo eso nos ocupaba el tiempo y no le dedicábamos el tiempo que le tenemos que dedicar al compromiso cristiano. Delegamos la formación a los demás y no la asumimos nosotros. Y debe empezar por casa, la familia. Sí, pero eso lo descuidamos. Esto lo venimos a descubrir 20 años después. Ya los muchachos eran adolescentes, ya los muchachos querían vivir también su vida independiente. De hecho, cuando ya estaban ellos grandes, que se iban a casar, les dijimos, muchachos, como hicimos un taller de amor y sexualidad, les dijimos, vengan que vamos a hablar de sexualidad. Sí. Entonces los muchachos dicen, mamá, ¿qué es eso? ¿Cómo que hablar de sexualidad con ustedes? ¿Sí? No, yo con Amalia lo que sea, que es la hermana, ¿no? Sí. Con mi hermana yo le puedo decir lo que sea, yo le tengo confianza y ella a mí, pero ustedes a nosotros no somos capaces de hablar con ustedes de sexualidad, porque nunca lo habíamos hecho. Nunca lo habíamos hecho, lo hicimos tarde. Y hoy incluso también se tiene eso. Hoy los padres no hablan de sexualidad. No. Hoy todavía es... se podían mucho. Hay dos paradigmas. Antes a nosotros no se nos permitía hablar de sexo porque era pecado, porque era malo, porque era feo. Pero ahora el paradigma es todo lo contrario. O sea, hay una sobreinformación, una saturación de información. Mala información equivocada, Mala información. errada. Que ellos creen que eso es lo correcto. Que lo que ven en las revistas, en la internet, en las redes sociales, eso es. En la pornografía. Incluso puede haber mucha información, poca formación, sería lo mejor. Correcto, así es. Entonces, bueno, nosotros ya recobrando la pita, como quien dice, bueno, los llamamos, los invitamos a trabajar con nosotros en un movimiento familiar, ellos se unieron, pudimos hacer trabajo de compromiso cristiano con ellos, aunque ya estaban grandes, pero como yo vuelvo y repito, el Señor es inmensamente misericordioso y nos da siempre otra oportunidad. Ellos fueron ya metiéndose también y empezamos como una nueva etapa en nuestra vida como familia, ya no solamente como matrimonio, sino como familia. Ellos también, los muchachos trabajaron con jóvenes, con encuentro de jóvenes, luego hicimos encuentro de novio, nos invitaron a hacer un encuentro de novio, ya teníamos 25 años de casada, decíamos, ¿y qué vamos a hacer nosotros en un encuentro de novio? Ya 25 años, ya nosotros sabemos todo eso, no sé qué. No, pero si van a instituir en esa región, van a abrir un encuentro para novios, que es la formación remota al matrimonio, ustedes la deben vivir primero. Bueno, nos fuimos a vivir nuestro encuentro de novios,
los dos viejitos, Así es. allá les dicen chamos, pero nosotros decimos, nosotros estamos chamuscados. Así es. Y bueno, nos fuimos. En Venezuela. En Venezuela. Sí, sí. Pero el Señor nos vuelve a sorprender. Así El es. Señor nos da un regalo maravilloso de descubrir que todos aquellos errores que teníamos en el matrimonio habían sido por no tener una educación, una formación remota del matrimonio. Así es. Entonces, todo radicaba en no haber nosotros entendido lo que era el paso del matrimonio, Del paso. el sacramento del matrimonio, que es nuestra vía de salvación. Sí. O sea, nosotros nos vamos a salvar Ustedes se siendo salvan buenos, así, claro, siendo buenos precisamente, esposos y se siendo buenos santifican. padres. Así es. Entonces, no teníamos eso claro. Muy bien, Juan Pablo, pero mi esposa se emociona mucho con este tema, pero yo voy a devolver un poquito a la pregunta de los Exacto, hijos. Vamos a hacer concretos que ya el tiempo Sí, nos agota. listo. Bien puede, De los Carmen. hijos. Nosotros, como te dijimos, al principio estábamos cerrados a la vida. Cerrados Y a eso, la vida. eso después de que tuvimos, cuando ya nos dimos cuenta, quisimos tener más hijos, Sí. pero ya Ruth no pudo, porque todo eso que sabía, todo lo que había Afectó tomado y mi todo, aparato le afectó todo su aparato reproductivo, entonces tuvieron que operarle y eso. Así es. Y inclusive nosotros después intentamos adoptar. Quisimos adoptar. Porque vimos nosotros venimos de familias incluso numerosas. En mi casa fuimos 10, en la de Ruth fueron 7. Así. Pero nosotros estábamos cerrados a la vida. Después cuando nos dimos cuenta de la belleza que son los hijos, Sí, corona los llama San Agustín, imagínense. entonces quisimos adoptar, pero el medio donde estamos allá no dejaron porque ponían mucho problema por la edad, que no sé qué. Entonces no pudimos, pero también en ese momento quisimos adoptar las familias. Pero ¿qué nos sirvió a nosotros también el poder vivir ese encuentro de novios, esa capacitación tardía? De ayudar a nuestros hijos, Y de otros. orientarlos para sus Así es. próximos Muy bien. pasos que iban a dar. Ya nuestro hijo se iba a casar, por eso le dimos la Biblia. Nuestra hija también ya tenía un novio y entonces queríamos orientarlos y bueno, que ya ellos tomaran el rumbo que deberían tomar. Quedemos con cosas concretas. Lo fundamental en la educación de los hijos es una paternidad responsable. Totalmente. Una paternidad responsable. Vamos a terminar el programa con una pregunta muy básica. Estamos en este tema de las uniones libres, las mal llamadas uniones libres, ¿cierto? ¿Qué le dirán a aquellas personas que viven en unión libre, aquellas parejas, y le temen al matrimonio? Mira, esas cosas, por ahí un dicho que dice, no te cases porque te trae mala suerte. Eso lo he escuchado yo varias veces. Eso es, Yo lo he escuchado varias veces. le temen, Eso, dicen pero que- eso es simplemente como un mampara, un escudo que colocan las escudo, personas, sí. porque han vivido tantas cosas y con todo el mundo, desorden. que cuando de pronto se comprometen con una persona, entonces en realidad no se comprometen, sino que vamos a vivir para ver cómo pasamos, pero ven la posibilidad de que más adelante y con otro, y después la responsabilidad de paternal, ¿de dónde queda? Porque en nada, porque los más perjudicados son los hijos, y esos muchachitos son los que más adelante van a tener problemas. Entonces ellos dicen, no, yo quiero ser feliz, pero en realidad no son felices, porque no hay unidad, no hay complementariedad, y están fuera del plan de Dios. Y sobre todo no hay compromiso. No hay compromiso. No hay compromiso. Bueno, somos una unión libre. Bueno, el día que tú quieras te vas, el día que yo quiero me voy. Sí. O sea, no hay un compromiso real. Y entonces, ¿dónde está el compromiso con nuestros hijos? Si hay hijos, ¿dónde va a quedar ese compromiso de llevarlos, de educarlos, de formarlos en la palabra de Dios, de hacerlos hombres santos y mujeres santas? Claro. O sea, porque esa es nuestra responsabilidad como familia y como padres. O sea, por eso decimos que el matrimonio es ese camino a la santidad. Es que el matrimonio no es solamente Es un para camino. toda la vida, Ru, sino qué para tan bonito después lo que de la tocas. vida. ¿Por qué? Porque es que la salvación de este hombre también es mi responsabilidad, Claro. la salvación de nuestros hijos también es nuestra Y responsabilidad. la salvación de esta Muy mujer es mi bonito, amor, el responsabilidad. eclesial tiene eso claro, es un camino de Es un santidad. camino de santidad y ahí de se salva. salvación. ¿Y Sí. la santidad qué es? La felicidad plena, pero nosotros nos enfocamos Asumirla. en la felicidad de acá, en la felicidad terrena. Y material. Eso no es- y material. Y esa no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es poder llegar a ser santos, es poder llegar al cielo, todos en familia como santos. Sí. Entonces, Incluso esa mala concepción también de santidad, también. de esa mala concepción. Es que
de pronto desvirtuamos la espiritualidad. Sí. La espiritualidad sí es rezar, sí es cumplir los sacramentos, es ir a misa, es conocer, es leer la palabra de Dios. Eso es maravilloso porque eso nos da la formación para ir a vivirla en nuestra casa. Pero la espiritualidad matrimonial es más profunda, es vivir también lo que dice Ruth, también rezar, pero la espiritualidad matrimonial es yo acompañar a ella en lo que yo le decía, que si en trapear, en barrer, en cocinar, en las cosas más sencillas, porque es que nosotros no nos vamos a volver santos con cosas extraordinarias, nos vamos con lo más ordinario, nos vamos a volver santos. Entonces, nosotros íbamos a las reuniones del colegio de los muchachos siempre juntos y nos decían, ustedes son los únicos que vienen en pareja a la reunión, o va el papá o va la mamá, nunca iban los dos. Ya después de que nosotros conocimos este plan de Dios, nosotros todo lo hacemos juntos, todo lo que podemos, excepto que cada uno en su trabajo, por supuesto, pero las cosas que más podamos hacerlas juntos, no tomar nunca decisiones por separado. Ya incluso los permisos de nuestros hijos, antes ellos nos manipulaban. Bueno, papá, ¿me dejas ir a tal parte? Ah, sí, su mamá que dijo que no, entonces sí, vaya. Ah, porque estaba bravo conmigo, entonces le daba una contraorden. Ah, no, y ahora no, así no estemos de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo con una decisión de los muchachos o un permiso, corto, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? A mí no me parece, pero nos ponemos de acuerdo y le decimos a los muchachos, mire, la decisión es esta, la está tomada. No, y cuando antes de casarse los muchachos ya entendieron, inclusive ya no le decían, papá, mamá, ¿me das permiso? Sino que, mamá, anda, pregunta a mi papá a ver si podemos hacer tal cosa. Ellos ya empezaron a ver esa unidad de nosotros. Ahora, ¿por qué recomendamos el matrimonio? Porque el matrimonio es una fuente de agua viva, o sea, es una fuente de gracias. Tiene muchísimas, infinitas gracias que nosotros no las vemos si no estamos en el plan de Dios. Tenemos la gracia de la comprensión, tenemos la gracia del perdón, tenemos la gracia de la fecundidad. El Señor nos regaló 2 hijos maravillosos, tenemos la gracia de la unidad, tenemos la gracia del apoyo. Carlos me apoya cuando yo estoy mal, yo apoyo a Carlos cuando él está mal. O sea, son infinitas gracias que, como decía Carlos, Dios nos da a nosotros cuando nos casamos un cheque en blanco, firmado, y póngale usted el valor. Nosotros tenemos 2 opciones. Una, ay, qué rico, tengo un cheque en blanco y entonces le pongo lo que quiera, me lo guardo en el bolsillo. No lo cobro. Sí. Pero si yo lo cobro, entonces ahí empiezo a ver esas gracias y a ver los frutos. Y eso están todos, Ruth lo mencionaba ahorita. La gracia de la irradiación, la fecundidad, la felicidad, todas esas gracias. La comunicación, el perdón, todas son gracias que el matrimonio nos regala. Pero tenemos que hacerlas productivas, pero no es que no vienen solitas, tenemos que, hay que activarlas. Que se hable de un amor fecundo. Correcto, un amor fecundo. De la fecundidad. Bueno, quedamos con esto. Quien le teme el matrimonio es porque le teme al compromiso. Correcto. Le teme al compromiso. Agradecerles, Carlos, Ruth, Dios les pague, y realmente para nosotros, mi persona como seminarista, los sacerdotes, de verdad, nos pone tan feliz ver familias así. Y eso en los comedores de los padres se escucha. El sacerdote termina la Eucaristía y dice, ve, estaba esta familia con sus hijitos. Y eso nos da a nosotros felicidad, mucha alegría, incluso no lo expresamos, pero la felicidad que nosotros sentimos de ver las familias unidas es profunda. Agradecerles, muchísimas gracias. A usted, Juan Pablo, por tenernos en cuenta. Por habernos invitado a esta maravillosa experiencia de poder compartir nuestra vida. Nunca pensamos pues que tantas equivocaciones y errores fueran un camino de crecimiento y de purificación que el Señor nos permitió. Les agradecemos a todos ustedes, quien nos conduce, el seminarista Juan Pablo Castañeda. Bendiciones, feliz día en el Señor. Todo su amor. Deja que todo renueva. Santo Espíritu, sopla sobre
se quiera rendir ante ti, bendito Señor, que te sepa alabar, que se quiera rendir ante ti, bendito Señor. Ven, Santo Espíritu, sopla sobre mí, lléname de tu santa unción, dame un nuevo corazón. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que Él todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor